Quiero responder una inquietud, sí, que muchas personas tienen, y es acerca del infierno. La pregunta es, ¿el infierno es real? ¿Existe? Y si existe, ¿quién está en el infierno hoy? O sea, ¿quiénes se encuentran allá? Sabemos que sobre esta pregunta se han dado muchas respuestas. Muchas de ellas sin tener en cuenta la Biblia, y eso pues lleva a dar una respuesta equivocadas, porque en lo que tiene que ver con la salvación o con estas cosas, la que tiene la respuesta correcta es la Biblia. Yo puedo tener muchos argumentos, ¿no? De pronto pueden haber testimonios, y no voy a discutir sobre eso. Solo quiero que miremos lo que la Biblia dice. Y la Biblia es la máxima autoridad en esto. Bueno, ¿existe el infierno? Algunos piensan pues que el infierno es una idea inventada de alguien para mantener a la gente esclavizada, que no, o sumisa, ¿no?, a alguien o a algunos. Que esto del infierno no es real. Ese es el pensamiento de algunos, que más bien es un mito, es una leyenda, en fin, tantas cosas. Otros dicen que el infierno es real, existe como lugar, y que allá en el infierno se encuentran el diablo y algunos demonios que están allá atormentados. Todas estas cosas son opiniones, son ideas, pero como ya lo dije, vamos a observar lo que la Biblia dice. Primero que todo, miremos lo que dice el apóstol Pedro en la segunda carta, en el capítulo 2, el verso 4. Observemos. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Notemos que aquí se está refiriendo a aquella rebelión que hubo en el cielo. Recuerden que Dios no creó a Satanás, no creó un diablo, no creó a Satanás. Dios creó un querubín perfecto. La Biblia dice claramente, perfecto eras hasta el día que en ti se halló maldad. Entonces, Dios creó un ser perfecto. Pero ese ser o seres, porque también están los ángeles, los otros ángeles, fueron creados con voluntad propia. Podían y pueden elegir entre el bien y el mal. Recordemos que Dios nunca quiere tener personas o seres que le sigan o que le adoren porque están obligados. Así los tiene obligados. No, nada de eso. Dios es muy bueno. Y tan bueno y tan justo es Dios que respeta las decisiones. Por eso Él creó seres con libertad de elegir entre el bien y el mal. Siendo así, Satanás, que era el querubín protector, voluntariamente, dice la Biblia, que quiso ser igual a Dios, y entonces habló con los otros ángeles para que le siguieran, pues posiblemente acá, usando mi imaginación, tal vez les ofreció muchas cosas, les dijo que iban a estar mejor con él que con Dios, y naturalmente que tuvo que hablar mal de Dios,
que Dios los tenía allí subyugados, obligados, y con él no iba a ser así. Usted bien sabe que el malo no le gusta las normas, no le gustan las leyes, y siempre han querido convertir la libertad en libertinaje, porque Dios, claro, Dios es un Dios que libera, pero la libertad tiene unas normas, porque de otra manera sería libertinaje. Entonces, esos ángeles con Satanás que se rebelaron contra Dios, que quisieron, pues siguieron a Satanás, que quería ser igual a Dios, la Biblia dice que fueron separados, fueron expulsados de la presencia de Dios. Entonces se refiere a esos ángeles, porque no podemos olvidar que los demonios y el mismo Satanás, ellos lo que hicieron fue que no conservaron la dignidad, pero siguieron siendo ángeles, ángeles caídos, ángeles que no conservaron la dignidad. Como el tema es si existe el infierno y si es real que existe, quiénes están allá o qué seres están en el infierno, o si está vacío, en fin, tantas cosas. Entonces vamos a continuar. Aquí dice que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno. Entonces, si uno mira de una forma rápida, dice, ¿sí ve que en el infierno están los demonios? Bueno, entonces primero, la Biblia sí muestra que hay un lugar llamado infierno, un lugar de tormento, un lugar de castigo. Ya lo vamos a seguir observando. Entonces, dice aquí que fueron arrojados al infierno. El caso es que aquí la palabra infierno está escrita como Tártaro, y Tártaro no hace referencia a un lugar propiamente. Tártaro hace referencia es a un estado. Entonces, siendo así, los demonios no fueron arrojados a un lugar, a un sitio de castigo llamado infierno, sino a un estado. Recordemos que los ángeles están siempre en la presencia de Dios, disfrutan de la bendición de Dios, pero al pecar fueron expulsados en el caso de estos. Entonces quedaron en un estado de tormento. A ese estado de tormento que se usa la palabra tártaro, se traduce como infierno, como un estado de angustia, un estado de tormento. El saber que ya no hay oportunidad para el perdón, porque así dice la Biblia que no perdonó a los ángeles, pero en cambio sí perdonó a la raza humana. Entonces ellos están en ese estado, están condenados a ser castigados, ya están sentenciados y no hay forma de salir de esa sentencia, ya no hay forma para escapar de allí. A ese estado se traduce o se escribe como tártaro y se traduce como infierno, un estado de tormento. En ese estado quedaron los demonios y el diablo, pero no en un lugar o un sitio de castigo. Con esto no estoy diciendo que no exista realmente un lugar de castigo, sino que vamos a mirar por la Biblia qué es lo que ocurre. Ahora, cuando vamos entonces al capítulo 19 de Apocalipsis, el verso 19 y el 20 dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Mire que está hablando
del tiempo de la gran tribulación, después del levantamiento de la iglesia. Dice, estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Aquí muestra otra cosa. Aquí ya no está hablando de un estado de tormento. Aquí ya está hablando de un lugar, de un sitio llamado infierno, donde va a ser arrojado pues todos los rebeldes. Pero aquí empieza con el falso profeta y la bestia. Entonces, aquí nos va aclarando otra cosa. Primero, sí existe un lugar llamado infierno, que es un lugar de castigo, un lugar de tormento, donde irán todos los rebeldes, aquellos que no se sometieron a la palabra de Dios. Segundo, también podemos ver entonces que existe un estado de tormento, de angustia, donde está en la actualidad el diablo y los demonios, que se conoce también como un infierno, pero como estado. Entonces, cuando vamos a analizar la Biblia, hay que mirar si está hablando de ese estado de tormento o del lugar de tormento. Pero sí existe un lugar de tormento. Otra cosa que podemos sacar aquí, otra conclusión, es que en el infierno entonces no hay nadie. Digo esto porque somos conscientes que el ser humano siempre ha tenido como el deseo, el anhelo de saber quiénes están en el infierno, qué hay allá, quiénes están allá. Y a raíz de esto han surgido muchas explicaciones, muchas cosas que se han comentado, donde algunos hasta afirman que en el infierno está el diablo, están los demonios. Otros dicen que hay una parte de demonios allá, tal vez refiriéndose pues a lo que dice el apóstol Pedro. Pero ya miramos lo que dice el apóstol Pedro, que no está hablando de un lugar sino de un estado. Entonces piensan que allá está lleno de algunos seres que están siendo castigados día y noche. Hermanos y amigos, el infierno no es del diablo, no es de los demonios. El infierno fue creado por Dios para castigo del diablo, para castigo de los demonios. Y tristemente vamos a mirar ahora que también aquellos seres humanos que se rebelaron contra Dios, que no reciben el plan de salvación, la oferta que Dios les brinda, pues tristemente van a ir allá también. Pero fue creado para Satanás y los demonios. Así que el infierno no es de Satanás. No es que él entra y sale cuando quiere. El diablo le tiene tanto miedo al infierno como usted y yo. Digamos que el infierno es la cárcel del diablo. Entonces, así son las cosas. Empezamos entonces que los primeros en ser arrojados a ese lugar fue la bestia y el falso profeta. No dice la Biblia que antes habían allá demonios siendo castigados. Cualquier cosa que se diga sobre esto es especulación, porque no hay base bíblica, no hay argumento bíblico para decir que eso es así. Pasemos al capítulo 20 de el mismo Apocalipsis, el verso 9. Dice, y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Hablando pues de las naciones que se levantarán cuando esté para concluir la gran tribulación, se levantarán y rodearán a Israel. Aquí está haciendo referencia a eso. Luego dice el verso 10, y el diablo que los engañaba, porque note que primero fue arrojado la bestia y el falso profeta. Ahora dice, y el diablo que los engañaba
fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados. Mire que no dice que es atormentado. Serán en tiempo futuro. Todavía no se ha realizado, no se ha hecho ese juicio. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Explica claramente entonces que los primeros en ser lanzados a este lugar fue la bestia y el falso profeta. Después, Satanás. Y dice la Biblia aquí que allá estaba la bestia y el falso profeta. No menciona que habían otros seres allí, para nada. Entonces, la idea de que ese lugar de tormento está siendo ocupado en la actualidad por alguien, están siendo castigados, eso no es verdad. Eso es una idea del ser humano, pero la Biblia no dice nada de eso. Pero sí habla otras cosas, que es lo que le estoy explicando. Ahora, note que sigue afirmando que sí hay un lugar de tormento, porque allá fue lanzada la bestia, el falso profeta, ahora Satanás, donde serán atormentados por los siglos de los siglos. Mire eso. Seguimos leyendo la palabra de Dios. El verso 11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, para la tierra y para el cielo. Y vi a los muertos. Ahora vamos a los seres humanos. Mire el orden: bestia, falso profeta, el diablo. Ahora va el juicio a los seres humanos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños. Aquí, esta expresión grande y pequeño no se está refiriendo a la edad física. Se está refiriendo a la grandeza del ser humano. Usted sabe que el ser humano se ha enseñoreado sobre los otros. Entonces, algunos son tenidos por grandes, en fin. Y entonces la Biblia aquí habla de grandes y pequeños, hablando del poderío de los seres humanos. No está hablando de la edad, que el anciano, que el joven, el adolescente, el niño. Aquí no está hablando de eso. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Hay que explicar aquí que cuando la Biblia habla de libros, no se imagine libros físicamente como los que nosotros manejamos. Recuerda que la Biblia está escrita en figuras para que nosotros comprendamos, y por otro lado, para que de alguna manera tratar de explicarnos las cosas. Entonces, cuando habla de libros, pregunto, ¿por qué utilizamos nosotros los libros? ¿Para qué escribimos? Para que no se nos olvide. Por eso alguien dijo que los libros son la memoria de los hombres. A mí se me puede olvidar lo que hago, muchas cosas, pero lo que está escrito no se olvida. Por eso Pilato dijo, lo escrito ya está escrito. Se escribe para que no se olvide. Ahora, vamos a Dios. ¿Será que a Dios se le olvida algo? Claro que no, porque Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos, porque Él no envejece, porque en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Así que Dios no necesita de libros como los nuestros. Aquí es una forma para referirse a la mente de Dios. Recordemos que a Dios no se le olvida nada. Recordemos que Dios vive un eterno presente. Recordemos también que la Biblia dice que todas las cosas están desnudas y descubiertas delante de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Eso hay que tenerlo claro.
Entonces aquí cuando habla de libros, no se imagine libros así como los que conocemos, sino es una forma de decirlo. Lo que quiere decir aquí, que cada persona será juzgada conforme a sus obras, porque Dios es justo, porque Dios es fiel, porque la Biblia también dice que Dios le pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, a eso está haciendo referencia aquí. Pero me llama la atención que también habla del libro de la vida. Es decir, que así como Dios tiene en cuenta la maldad de los malos para castigarlos, para castigar a aquel que no se arrepintió, que no aprovechó la oportunidad que Dios le dio en cualquier dispensación, en este tiempo entendemos que la oportunidad de salvación es el Evangelio. Entonces, así como Dios castiga por medio de las obras que cada uno hizo, también los que buscamos a Dios, los que recibimos el plan de salvación, dice que fue abierto el libro de la vida. Es decir, los que obedecimos al mandamiento de Dios, los que no rechazamos esa palabra, pues los libros fueron abiertos, y también el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Por eso hay que tener cuidado cómo vivimos. Por eso hay que tener en cuenta que estos días de vida que Dios nos regala, los que sea, los años que sea, hay que aprovecharlos para definir dónde vamos a pasar la eternidad. Esto no es solo que Dios ya me tiene un destino. No, Dios no te ha destinado el infierno. El lugar de castigo te lo ganas si rechazas a Dios, si rechazas el plan de salvación. Pero la Biblia dice, aprovecho aquí para decir, que la Biblia dice que Dios no quiere que ninguno se pierda, que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, y que dice también la Biblia que Dios quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de la verdad. Eso hay que tenerlo claro. Entonces, Dios es justo. La Biblia dice, si el justo con dificultad se salva, dice el apóstol Pedro, ¿en dónde aparecerá entonces el impío y el pecador? Yo estaba pensando que muchas veces juzgan a los hermanos, nos critican, nos juzgan y quieren buscar imperfecciones, quieren buscar defectos en los hermanos. Y claro, pueden encontrarlos. Pero una cosa quiero decirle, estamos arropados, estamos cobijados con la gracia de Dios. Nos hemos protegido en Él. Hemos aceptado el plan de salvación. Y si a usted le parece, con todo que estamos arropados con la gracia de Dios, que todavía tenemos defectos y que por eso no nos vamos a salvar, ¿qué esperanza tiene usted que está rechazando el Evangelio? Por eso dice, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Ahora, dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Está hablando claramente de un sitio, de un lugar. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Allí sí es un lugar de castigo. Entonces, para concluir, primero, el infierno sí existe como lugar, pero también se le llama infierno a un estado de tormento. Segundo, el infierno no es de Satanás, es creado por Dios para castigo de Satanás, de los demonios y de los rebeldes. Tercero, en el infierno en el momento no hay nadie. Cualquier cosa que le digan es especulación. No que alguien soñó, que fue, que vio, que oyó. No sé qué oyó, no sé qué soñó, no sé qué vio, pero la Biblia dice que no es así. También otra conclusión, los primeros que van a estrenar el infierno son la bestia y el falso profeta. Luego viene el Satanás, los demonios y finalmente aquellos
humanos que rechazaron a Dios y que no aceptaron el plan de salvación. Quiero decirles que todo esto que la Biblia muestra no quiere decir con esto que Dios es un Dios malo y déspota. Antes, por el contrario, Dios es un Dios de misericordia, de amor y de bondad. Por eso, la invitación es para que usted se refugie en el Señor. Aproveche el plan de salvación. Jesús dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Y el propósito de Dios es que usted sea salvo. Mire la bendición y mire qué bueno lo que dijo el Señor aquí en San Juan capítulo 14. Porque ya hablamos bastante de ese lugar de castigo, pero hay que mostrar esto también, que es hermoso lo que Dios brinda. Capítulo 14 de Juan, el verso 1. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Fíjese usted, voy a preparar lugar para vosotros. Hay muchos lugares, hay espacio. Aquí no es como alguno pensaba que leía el versículo aquel, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Entonces pensaba como que Dios estaba esperando que alguien pecara para quitarle la salvación y dárselo al otro. No, hay abundancia, aquí hay espacio para todos. Nadie se queda porque no hay espacio. El que se va al infierno, el que no entra al cielo, es por rebelde, porque no quiere recibir el evangelio. Pero hay espacio para todos. Y también él dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Usted sabe que el Señor fue el que nos abrió el camino al cielo. El camino estaba cerrado. La Biblia dice, acerquémonos pues confiadamente. Ahora sí, dice, por medio de ese camino que Él nos abrió. Ese camino nuevo y vivo que nos abrió a través de su carne. Es decir, que lo que Jesús está hablando es de su muerte. Voy a preparar lugar para vosotros. Con mi muerte ustedes podrán entrar al cielo. Está explicando Jesús. Con mi muerte el cielo que todavía, escuche bien, hasta el día de hoy no está habitado por ningún humano. En el cielo no hay humanos, porque ese es otro tema. Que si los que murieron en Cristo están en el cielo, que dónde están, que aquel subió. Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, dijo Jesús, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Así que no hay humano en el cielo todavía. El Señor a través de su muerte nos abrió el camino para entrar al cielo. Así que aproveche esa oportunidad que Dios le brinda. Y para terminar, usted dirá, ¿y qué pasa con los que murieron, con los santos que murieron? La Biblia dice que están esperando la primera resurrección para que los muertos en Cristo resuciten y los que estemos vivos salgamos a recibir al Señor en las nubes. Y así estaremos siempre con el Señor. Esperamos que reciba esta palabra, que aproveche el mensaje de salvación y bueno, pueda usted entrar al cielo. Hay muchas moradas para todos. Dios les bendiga.